Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Sobre todo el tema que nos ocupa el día de hoy es el de riesgos. Entonces, ¿cómo van con su valoración de metodología? ¿Cómo les fue? ¿En qué se atoraron? Su actualización. La actualización. El cambio de las disposiciones. ¿Qué les costó más trabajo? Sí, también con lo del cambio al manual y demás. Ya saben que aquí es un espacio también para hacer una especie de catarsis, entonces para que nos digan en qué fue lo que más trabajo les costó, qué fue lo que más les gustó, porque sí es cierto, también aquí somos bastante, pues, estudiositos o nerds y también disfrutamos mucho hacer toda esta parte de riesgos que es aparentemente muy compleja, pero muy redituable para nuestras empresas y para proteger a nuestras empresas. Saludos a Fátima, Víctor Manuel, Juana Leticia también, que se están conectando. Supongo que están de varios lugares de la República y también aprovecho para saludar a nuestros amigos que se conectan a través de Facebook y a través de Periscope en Twitter. En redes sociales, los que quieran ver la presentación todavía se pueden registrar y con mucho gusto aquí los esperamos a nuestros amigos que están desde Facebook. Armilo, a Violeta. Violeta es mi tocaya, entonces, no sabía. Y aquí ya estamos todos listos para Saraí también ya está ahí. Buenas tardes. Muy bien, David, pues ¿de qué vamos a hacer el día de hoy? Yo les dije, lo copiaron en la mañana, no sé si vieron una película de Woody Allen que se llamaba Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar, y así va a ser la de nosotros, pero de riesgos, nada más de riesgos, ok, lo vamos a contar. Procuremos no desviarnos mucho. No desviarnos de tema porque estamos en horario infantil, entonces todo lo que ustedes quieren saber sobre riesgos y no lo habían preguntado, estamos el día de hoy aquí, David y yo, para poder aclarar todo esto. Sí, justamente ese era el objetivo de esta sesión, de ir un poquito más a cosas que a veces parecen básicas, pero no nos terminamos de dar cuenta del significado de las cosas. No sé si les ha ocurrido que a veces utilizan muy a menudo palabras que uno da por default, como default, que dice, ya sabemos qué significa, y la utilizamos en oraciones, la decimos cuando estamos platicando, y de repente nos sentamos y nos ponemos a preguntarnos, ¿qué significa default? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que vamos a ver el día de hoy en esta sesión de preguntas y respuestas de riesgos. Algunas cosas se les van a hacer bastante sencillas, pero conforme empecemos a analizarlas, se darán cuenta de que el trasfondo es mucho más profundo de lo que creíamos. Y pues bueno, Mari, ¿comenzamos? Comenzamos, David, por supuesto. Yo te sigo como en el dominó, tú llevas mano. Vale. Bien, y la primera pregunta con la que queremos abrir es ¿por qué riesgos? Y esta pregunta va muy enfocada al hecho de que en las disposiciones donde apareció por primera vez riesgos aparecieron en 2017, cuando el compliance en general de prevención de lavado de dinero en nuestro país apareció desde 2011. Entonces, ¿por qué 6 años después nos vienen y nos ponen un capítulo en las disposiciones que aparte aparece como bis, así como de, oye, lo meto ahí a la fuerza? Como un pegote, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué 6 años después nos dicen, ahora, después de todo lo que has hecho de compliance, también tienes que hacerlo de riesgos? Bueno, yo lo que he visto, David, a través, como bien dices, de 2011 para acá, ha sido una evolución en el sector financiero. Literal, empezamos como en maternal y luego nos fuimos a preprimaria y luego primero de primaria. Entonces, definitivamente creo que el tema de enfoque basado en riesgos es un tema que para el cual México no estaba preparado desde un inicio. Tenía que tener lo básico, que era decir, bueno, debe existir una figura que es un oficial de cumplimiento, debe existir, no sé, un manual, un programa de capacitación, o sea, lo que era el ABC, y que no existía ni siquiera en las empresas, ya no del sector financiero, sino de iniciativa privada, como una parte de sus sanas prácticas contadas, a lo mejor no con los dedos de una mano, ¿verdad? Pero sí muy pocas tenían ese hábito de aplicación de sanas prácticas. Afortunadamente, este crecimiento y este desarrollo del sector financiero
no solamente se ha dado aquí, sino también ya volteamos a ver a otras empresas de otros giros, como puede ser, pues obviamente los notarios, inmobiliarias, ventas de autos, joyas, todo lo que tiene que ver con actividades vulnerables. Ya también, ellos también están ahorita como ya en segundo de primaria o primero de primaria. Nosotros, yo creo que sector financiero, que también es muy amplio, recordemos que estamos hablando desde el banco, que tiene no sé cuántas sucursales en el país, 100, 200, 300 sucursales, hasta la SOFOM, que tiene, es más allá, me voy a ir hasta el centro cambiario, que lo opera su dueño y un auxiliar, ¿no? Y tienen que tener todos tienen que tener sistema automatizado, oficial de cumplimiento, capacitación, manuales, etcétera. Entonces, ha sido un trabajo arduo de todo el sector, pero que hasta 2017, y todavía no estábamos listos, ¿eh? No, pero ya, si no empezábamos un día, no íbamos a empezar nunca, sí, ¿no? De hecho, lo vimos en las otras jornadas también, que sí, por supuesto, nos agarraron por sorpresa. Entonces, aunado al tema de que venía desde la recomendación número 1, pues tampoco estaba listo México para empezar 2011 con enfoque basado en riesgos. Ya llevamos, ¿cuántos años ya? ¿2 años? 2 años. 2 años. ¿Ustedes cómo se sienten con la implementación del enfoque basado en riesgos en sus entidades? Y aquel que no forma parte del sector financiero, lo ha llevado a cabo dentro de sus empresas. No sé si tú tienes una escuela, una farmacia, etcétera, sobre todo nuestros amigos que no están conectados a través de la plataforma con nosotros ahorita. ¿Qué es esto de enfoque basado en riesgos? Y precisamente David hoy va a contestar todas estas preguntas. Vale. Y bueno, aparte de lo que nos quieran hacer de comentarios aquí sobre cómo les ha caído, cómo han sentido este cambio, esta actualización de lo que salió este año. De hecho, en las disposiciones también se modificaron algunas cosas del 2 bis, qué es lo que han hecho, qué es lo que no, qué es lo que sienten que les falta, lo que más se les complica. Y bueno, mientras esperamos sus comentarios, también, como bien decía Maribel, algunos de ustedes, me imagino que muchos de ustedes ya serán oficiales de cumplimiento certificados. Ay, sí, felicidades a todos los que aprobaron ahora en el último examen. Sí, sé que muchos de ustedes también estuvieron con nosotros. Muchísimas felicidades. De cierre de paréntesis. Rapidísimo, pero bueno, sí, era necesario mencionarlo. Y bueno, los que ustedes ya estuvieron haciendo la parte del certificado de oficial de cumplimiento se darán cuenta de que se toma también el marco internacional. Y ahí, en el marco internacional, nos vamos a las 40 recomendaciones de Gafi y nos damos cuenta de que la primera recomendación es justamente el enfoque basado en riesgos. Y para el enfoque basado en riesgos, lo que nos dice es que para aplicar nuestro sistema de compliance, primero necesitamos analizar nuestro ambiente, de qué es lo que estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, etcétera, etcétera, para identificar cuáles son los riesgos que realmente a nosotros nos están afectando o nos podrían afectar. Entonces, también de eso, creo que es bastante lógico, se deriva esto de por qué necesitamos estar implementando la parte de riesgos. Como también lo comentabas, Mari, llevamos 6 años, bueno, 6 años hasta que llegó a riesgos, llevábamos 6 años haciendo las cosas como nos las indicaban, es decir, paso A, paso B y paso C. Y todos eran igual. Exactamente, ahí está el punto de por qué riesgos, exactamente, ese es el punto, todo era igual. Y como ustedes saben, unos tienen un tipo de crédito, unos tienen un tipo de cliente, unos están en cierta localidad, unos están en otra, unos hacen transferencias internacionales, otros no, otros solamente operan en efectivo, otros no saben ni siquiera qué es el efectivo prácticamente. Entonces, este tipo de análisis más exhaustivo del detalle de lo que hacíamos cada uno como entidades independientes era lo que le hacía falta a nuestro sistema de compliance de prevención de lavado de dinero en nuestro país. Y financiamiento del terrorismo. Y precisamente ese es un tema que ya estaremos platicando. Vamos a estar el 28 también, vamos a estar platicando con ustedes en una jornada donde estaremos analizando y desmenuzando esta publicación que seguramente muchos de ustedes recibieron, o si no lo han hecho, vayan al sitio, la descargan, la publicación sobre la guía para el financiamiento al terrorismo. Y es un tema bastante interesante porque normalmente no lo vemos, no nos sentimos que seamos nosotros vulnerables en ese tema. Entonces, el día 28 de este mes voy a tener el gusto de estar otra vez con ustedes platicando sobre financiamiento al terrorismo, porque no olvidemos que todo esto es para prevenir riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Sí, que casi siempre omitimos un poquito esa parte, pero hay algunos temas interesantes que derivan de la guía que nos envió Gafi esta última vez,
que sí nos pueden aplicar a nosotros y que tal vez no hemos considerado realmente. Por acá tenemos ya algunas preguntitas. Nos dice Hermilo Martín, Marvin, arranca con la primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para integrar el comité de riesgos? Hermilo, no sé específicamente a qué te refieres, sino cuál es el perfil de la gente que lo debe de integrar, quién debe de participar. Normalmente deberíamos de tener como 3 áreas, que siempre las tenemos. Una es el área de control interno, la otra es el área de riesgos y la otra es el área de auditoría. Digo, las tenemos siempre, aunque no las tengamos especificadas en departamentos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Debe de haber alguien, que en este caso sería el área de riesgos, que identifique cuáles son los riesgos a los que está sujeta la entidad. Una vez que identifica todos estos riesgos, la segunda parte sería control interno, debe definir cuáles son las medidas y procedimientos que se deben de implementar para poder mitigar todos estos riesgos. Y tercero, tu área de auditoría tendría que vigilar que efectivamente se esté aplicando las políticas que se establecieron en el área de control interno y que se esté logrando el nivel de riesgos que identificó el comité de riesgos. Entonces, ¿quiénes van a participar? Puede ser tan sofisticado o tan sencillo como lo requiera tu entidad. Simplemente trata de cubrir estas 3 fases, es decir, identificar riesgos, diseñar los controles internos adecuados y evaluar o auditar que estos estén funcionando. Que si se dan cuenta, lo que acabo de decir en este momento, Maribel, es prácticamente la estructura de un compliance program. Es decir, bastante general, sin embargo, ahora nosotros lo estamos aterrizando aquí. Por eso vamos a estar viendo durante la mayor parte de la presentación de que podemos estar tomando estructuras de otros lugares para complementar lo que nosotros tenemos aquí y complementar la página y media del 2 bis de las disposiciones. Sí, por supuesto, pero el comité de riesgos al que se refiere Hermilo, supongo que te refieres a un comité de riesgos general de la entidad, no solamente en tema de prevención de lavado de dinero. Cada vez es más frecuente y creo yo que es muy recomendable que exista esta comunicación entre el área de cumplimiento, el oficial de cumplimiento y el área de riesgos, porque normalmente los ven separados. Comité de riesgos se va y hace sus mediciones de riesgos, de liquidez, financiamiento, etcétera, ¿no? Los riesgos operativos de la entidad. Y luego por acá el oficial de cumplimiento se anda haciendo pelotas diseñando los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y no hablan el mismo idioma. Lo que hemos estado nosotros empujando mucho es que se dé esta comunicación y que porque a veces la metodología de riesgos dicen, que la haga el área de riesgos. No se puede que la haga solo el área de riesgos, dado que no tiene todo el background de especialización en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y tampoco es lógico que lo haga solamente el oficial de cumplimiento porque no tiene el conocimiento, el contexto interno del resto de la entidad. Es un trabajo que tiene que ser en equipo. Sí, además de que el área de riesgos va a tener toda esta experiencia en la parte de análisis, identificación, porque, bueno, siguen una misma estructura, una estructura similar, la parte de riesgos generales y riesgos de PLD. Por aquí también nos dice Jessica que dado que es un tema nuevo, al menos en mi entidad nos cuesta trabajo entender los riesgos a los que estamos expuestos. Definitivamente, Jessica, es un tema que se repite en todas las entidades. Es más, se repite hasta en nuestra persona, ¿no? Cuando nosotros estamos, salimos por la vida a trabajar felices y contentos cada mañana, hay muchos riesgos que nosotros no medimos, no identificamos y simplemente los dejamos pasar. Sabemos que, por ejemplo, no nos debemos ir a un cajero automático a las 10 de la noche en una calle sola y oscura. Sí. Lo sabemos, sin embargo, ese riesgo a veces no pasa por nuestra mente y es el mismo ejercicio que debemos de hacer nosotros en nuestras entidades. Sabemos también, por ejemplo, Jessica, si tú me dijeras a qué se dedica tu entidad, seguramente empezando a desmenuzar ciertas preguntas, podríamos identificar cuál es tu mayor riesgo. Y tú lo sabes, Jessica, tú sabes de qué manera tu empresa podría ser utilizada para lavar dinero.
¿De qué manera podría ser? Algunos es, pues puede ser a través del fondeo, o puede ser o puede ser a través de, no sé, de la recuperación de las garantías, etcétera. Lo que nos cuesta trabajo es ponerlo en blanco y negro en una metodología, escribirlo y diseñar mitigantes, porque nosotros siempre pensamos negativamente, erróneamente, pensamos que si lo ponemos ahí es que es algo que está sucediendo. El otro día fui al mercado que se pone muy bueno aquí en la esquina los viernes, y entonces estaba un pobre señor trabajando con unos volantes y me dice, señorita, ¿no se le ofrece algo? De verdad, fue instintivo. Yo en cuanto volteé a ver que era de una funeraria, le dije, ay, no, sáquese. No me eche la sal. No me eche la sal, ¿no? Y el pobre señor me estaba haciendo su trabajo de lo más tranquilo. Entonces, muchas veces pasa eso con riesgos. Nosotros sabemos que existe un riesgo, pero es difícil ponerlo en blanco y negro, pero es importante que lo hagamos, porque si no, dijo mi hermana Vanessa ese día que le dije, sáquese al pobre señor, dijo, imagínate que a mi padre no le hubieran dado diciendo, sáquese al de los de la funeraria, el broncón que nos hubiéramos ahorrado cuando se murió, ¿verdad? Bueno, pues sí, efectivamente, de eso se trata al identificar riesgos y prevenir estos riesgos. Es algo que va a asegurar el crecimiento o la permanencia de nuestra empresa. Exacto, y también justamente lo que ya te voy a dejar hablar, David. No te preocupes, estamos haciendo aquí buen match, porque lo que estás comentando es bastante interesante, porque es uno de los puntos más importantes, de que creo que nos hace también falta esa cultura de decir, voy a aceptar mis errores. No es que los esté cometiendo, sino que los pueda cometer y que me van a hacer un daño, me van a perjudicar. Entonces, muchas veces lo que hace falta simplemente es decir, bueno, sí, lo admito, soy vulnerable ante esto y aquello, pero si no lo alcanzo a decir, si no termino aceptando eso, pues jamás voy a poder solventarlo, que es uno de los pilares, creo que fundamentales de riesgos y de las cosas que más tenemos que cambiar en nuestro país para que esto funcione realmente. Sí, y más complicado es cuando es solo el oficial de cumplimiento quien redacta estos eventos de riesgo, se los presenta al director general, dueño de la empresa, y, oiga, fíjese, jefe, que nosotros somos vulnerables de lavado de dinero porque no estamos solicitando identificación del proveedor de recursos. ¿Qué me va a decir acá? Pues no, ¿cómo crees? ¿Cómo que me va a No es cierto, si yo los conozco, ¿no? No, pero no, nosotros estamos bien en todo. Esa es la respuesta que normalmente encontramos, y entonces resulta que nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo. Por eso siempre estamos también subrayando el tema de que el oficial de cumplimiento debe tener habilidades de vendedor. ¿Por qué razón? Porque tiene que vender muchas ideas al interior de la empresa. Tiene que vender la idea de que es bueno capacitarse. Tiene que vender la idea de que es bueno seguir los procedimientos que están en el manual. Tiene que vender la idea de que es bueno identificar el riesgo, y eso no quiere decir que vaya a ocurrir, simplemente ya lo tengo identificado, diseñar mitigantes y controlarlo, hacerlo chiquito ese riesgo. Entonces, eso es parte del día a día del oficial de cumplimiento, y si no, bueno, ustedes no me van a dejar mentir. Sí, que nuestra primera charada que hicimos creo que parece bastante similar a lo que viven día a día ustedes en sus entidades. Así es. Y bueno, aquí Héctor Alfredo nos dice, no hay información como los parámetros para los riesgos segmentados, ejemplo para el sector SOFOM. Aquí Héctor nos indica, de hecho lo vamos a ver también un poquito más adelante, de que evidentemente, como lo mencionaba hace un momento, el capítulo 2 bis y la guía que nos dan adicional se queda de repente un poquito corta, y también nosotros a veces quisiéramos ver exactamente cómo es que tendríamos que hacer el cálculo, tendríamos que sumar esto, restar aquello, y así, y esa información no existe. Sin embargo, por eso es que tenemos que, de hecho, juntarnos todos para estar identificando las formas más plausibles de llegar a un resultado que nos sea beneficioso y que nos ayude. Y si bien es cierto que la Evaluación Nacional de Riesgos nos da guías importantes para poder, y bueno, retomando aquí el tema de Héctor Alfredo, entiendo que te refieres a los parámetros de los riesgos segmentados, es decir, ¿cómo sé yo qué calificación de riesgo le pongo a qué estado de la República por zonas geográficas? Bueno, te vas a la Evaluación Nacional de Riesgos y ahí hay claramente información que te dice qué estados son los de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo sé yo a qué productos le asigno mayor riesgo o no? También en la Evaluación Nacional de Riesgos.
Yo, la verdad, me doy por servida, bien servida, si utilizan la Evaluación Nacional de Riesgos adecuadamente y la aplican para calificar sus parámetros en cada segmento. Sin embargo, hay muchísima información muy interesante, precisamente, y por eso les digo, no se pierdan este próximo 28, porque también preguntaba Héctor que si estaba la traducción al español. Ajá. Creo que no está, yo no la he visto. Yo tampoco. O creo que sí en Gafilat. Bueno, la buscamos, si no, preguntamos para ver que se la compartimos. Pero en el anexo C de este documento vienen las ligas de todas las ENRs de diferentes países, como de 10, 12 países. Entonces, es bien interesante analizar qué es lo que está pasando en otros países, en qué nos parecemos, en qué somos completamente opuestos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que el oficial de cumplimiento, además de que sea buen vendedor, ya le van a saber al final que el oficial de cumplimiento es casi un superhéroe, pero también debe tener una especie de biblioteca, porque cuando llega el oficial y pone una calificación de riesgos a ciertos parámetros, siempre les digo, documentalo, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué le estás poniendo mayor riesgo a esta actividad comercial? Por ejemplo, por actividad vulnerable. Ok, está bien, porque esa actividad vulnerable está bien. Pero si no hay otra razón, entonces no me puedes hacer una diferenciación. Traten de no dejar cosas porque así me sonó que tenía más riesgo. Siempre el método de expertos les va a ayudar mucho. ¿Por qué motivo? Porque cuando ustedes, como oficial de cumplimiento y con la información que se puedan llegar, no sienten que tienen todavía la información suficiente para hacer esta calificación de parámetros, recurren al método de expertos. Este método de expertos, ¿qué son? Pues son ustedes mismos, son el área comercial, el área jurídica, la de finanzas, etcétera, y entre todos pueden ayudar a calificar mejor estos parámetros. Y bueno, aquí ya tenemos, la verdad es que están todos muy participativos. Ya ves, ni presentación necesitamos hacer, ya se están preguntando todo lo que viene adelante. Sí, de hecho, muchas de las cosas que están mencionando aquí, por ejemplo, los procesos de la parte de los mitigantes, lo vamos a ver también más adelante. La parte de los riesgos de lavado de dinero. Esta parte también que nos menciona aquí Luis, de la diferencia entre un riesgo financiero y un riesgo de PLDFT. Ok, sí, ese tema también lo querías mencionar tú, David. No sé si quieras ahondar un poquito más en eso. La verdad es que creo que estamos haciendo bastantes spoilers, pero está bien, porque va fluyendo solo esto. Sí, así como va. Como veo hoy. La bibliografía. Respecto al desarrollo de una metodología de evaluación, ese también lo vamos a ver más adelante. En lo de los productos, cómo estarlos valorando, también lo que nos decía Jessica. Y bueno, aquí también tenemos otra cosa sobre los mitigantes, de nuevo. Y sí, Hermilo ya nos confirma que la misma CNB nos dice que no está la traducción del documento de financiamiento al terrorismo. Bueno, pero no se preocupen porque en la presentación del 28 les vamos a hacer un resumen de esto. ¿Vale? Ahora sí vamos por la siguiente pregunta, ¿qué diferencia hay entre un riesgo general y un riesgo de PLDFT? O financiero, como mencionaban también en este caso, ¿no? Ajá, sí que ahí también podemos, retomando lo que decías, Mari, de cuando ya es una empresa un poco más grande, más estructurada, que tiene a lo mejor un área de riesgos. Imaginemos el supuesto, a lo mejor un poco alejado de la realidad, pero que sí, evidentemente, el oficial de cumplimiento se reuniera con el personal del área de riesgos y empezaran a establecer este tipo de contacto para poder hacer la metodología de PLDFT. Entonces, podríamos caer en el error de confundir los riesgos entre un riesgo general, como el que nos decía Luis, y un riesgo que realmente cae en la parte de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y muchas veces es un mismo evento, puede tener diferente, o sea, puede estar relacionado con riesgos de lavado de dinero o con riesgos financieros o riesgos operativos, el mismo evento. Sin embargo, hay que separar las mediciones. Y bueno, si estás de acuerdo con eso, no te veo muy convencido. No, porque de hecho es a lo que vamos ahora. Okay. En la parte del enfoque, de que tenemos que hacer esta separación y los lineamientos, es lo que más cambia. Pero también creo que en la experiencia, y Mari, no me dejarás mentir también, que hemos tenido cuando estamos haciendo la parte de los talleres de gestión de riesgos, de materias de riesgos, muchos de los problemas más
evidentes que llegamos a toparnos es la parte cuando tenemos que desarrollar nuestros eventos de riesgo. Así es. Ahí cuando desarrollamos cuáles son nuestros eventos de riesgo en nuestra empresa, que decimos, no, pues nuestro evento de riesgo es que tengamos un cliente gigantesco que nos pida un crédito grandísimo y después no nos lo pague. Y evidentemente eso es un riesgo para nuestra entidad. Sí, pero no es de lavado de dinero en ese caso, ¿no? Exactamente, y entonces ahí empieza a haber un poquito de confusión de cuál es el riesgo real que nos va a estar estableciendo obstáculos para lograr nuestros objetivos de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Entonces, bueno, ahí hay creo que un punto bastante sencillo para poder hacer estos eventos de riesgo de la manera más fácil, que es establecer cuál va a ser ¿Cómo se establecían los eventos de riesgo? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Exactamente, la consecuencia. Nosotros cuando empezamos con los talleres de gestión de riesgos, hace un año encontrábamos los eventos redactados más o menos de la siguiente forma. Evento de riesgo, ser utilizada para lavar dinero. Punto. Final del evento, ¿no? Cuando estamos haciendo la valoración este año, 12 meses después, decimos, bueno, con un evento de riesgo redactado tan general, pues cualquier cosa podría ser causa y cualquier consecuencia podría ser, ¿no? Y entonces cualquier mitigante le funciona y entonces o sea, es tan general que no te sirve de nada, mejor no hubieras puesto nada. También nos tocaron casos en donde escribían como 700, no es cierto, como 60, 70 eventos de riesgo, pero es tanta información que es imposible o es muy compleja estarla manejando. Oye, ¿cuántos son? No sé, yo no sé si son correctos 4, 5 o 10. Lo que sí es que trata de que si es tu primera vez que estás haciendo correctamente una implementación de riesgos, empieza de menos a más, empieza de lo más sencillo a lo más complejo. Si no, de otra manera, te va a ser mucho más difícil la curva de aprendizaje va a ser mucho más pesada. ¿Qué fue lo que en este año cambió cuando dijeron, mi evento de riesgo estaba muy general, ¿verdad? Sí, a ver, súbete tantito, David, a ver dónde estaba, ¿quién era? Esta niña que nos dijo sus productos. Xochitl, no, más arriba. Ahí. Dice, nuestros productos solo son créditos, cuenta corriente, de habilitación o avío, refaccionario y simple, y en mi criterio, por el tipo de producto, es bajo. A ver, vamos a hacer el ejercicio con Jessica. Tiene créditos de cuenta corriente, de habilitación o avío, refaccionarios y simples. ¿Los 4 tienen el mismo tipo de garantías, Jessica? ¿Los 4 tienen el mismo monto de plazo máximo? ¿Los 4 tienen el mismo tipo de aval aval o garantía? ¿Los 4 tienen el mismo plazo máximo? ¿Los 4 son fondeados por el mismo tipo de fondeador? Si todos son iguales, pues sí, efectivamente ahí no tienes algo que haga diferente un producto de otro, ¿no? Pero seguramente, a ver ahorita que nos contesta, sí hay ciertas diferencias para poder determinar que un producto pueda generar un mayor o menor riesgo para la entidad. Recordemos, riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No estamos hablando de riesgo financiero, ¿ok? Entonces, suponiendo que Jessica, que no es cierto, estoy inventando, hace un año escribió en su metodología que su evento de riesgo era ser utilizada para lavar dinero, a lo mejor este año en su metodología dice recibir recursos de origen ilícito a través de fondeadores, personas físicas en la entidad. ¡Pum! Ese es su evento de riesgo, que estén fondeador, ¿sí dije? De origen ilícito, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, si ese fuera su evento de riesgo para este año, se dan cuenta que es diferente la redacción y entonces ya te queda mucho más claro cuál es la causa. La causa de que sucede este evento es porque no identifiqué los fondos de donde venía mis fondeos, ¿no? No tengo un expediente de mi fondeador, no tengo una actualización de esto. ¿Y cuál es mi consecuencia? Bueno, pues, ¿qué pasaría si la entidad recibiera dinero ilícito para hacer este fondeo? Pues ustedes mismos pueden contestarlo, ¿no?
Y de ahí te vienen las mitigantes, ya te va llevando de la mano. Entonces, si tú identificas adecuadamente tu evento de riesgo, lo redactas con la precisión necesaria, entonces todo lo demás se va solito. Sí, se va acomodando solo. Y también tienes estructurado bien cómo es que definiste ese evento de riesgo. Porque podemos hacer algunos muy específicos, pero no conocemos la causa, que creo que es una de las cosas más importantes. Bien, aquí nos dice ya Jessica. Es el mismo fondeador. ¿Es banca de desarrollo tu fondeador, Jessica? Actividad productiva son los Nos clientes. tocó en alguna ocasión algunos clientes que estaban en Chihuahua, una cosa así, que casi todo estaba fondeado por Financiera Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí disminuye muchísimo el riesgo porque ya no nada más es tu supervisión, sino también la supervisión del fondeador, ¿no? Sin embargo, lo que nos decían, por eso te digo, la gente siempre sabe por dónde le pueden pegar. Decían, lo que a veces sucede es que nosotros damos el crédito para que siembren no sé, fruta o lo que sea, ¿no? Y a veces y el señor es buena gente y lo conoce todo el mundo de toda la vida y demás, pero es una zona que es altamente vulnerable por temas de narcotráfico. Entonces, lo que hacen es que toman a los agricultores y los obligan a sembrar otro tipo de plantas, no sé, marihuana, yo qué sé, y como esas son chaparritas, se esconden abajo del sembradío que hacen normalmente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la supervisión, además son en zonas muy alejadas, entonces es difícil que lo puedan detectar. Entonces, aunque estén fondeados, a lo mejor tú, en tu caso, habría que analizar, no tengo mucha información tuya, pero a lo mejor no es por el tipo de producto donde tengas el mayor riesgo, quizás puede ser por zona geográfica, o quizás si todos son del mismo fondeador, bueno, no sé las garantías que tiene, si es crédito simple, etcétera. Pero esas son las distinciones que vas haciendo una vez que tú conoces tu entidad. Por eso es tan importante el tema de los expertos, porque ¿quién lo va a saber? Pues si está el promotor, si está el de finanzas, si está el de jurídico, si está, no sé, el propio oficial de cumplimiento o el director general, entre todos se va identificando cuál es el riesgo que podría, no está sucediendo, podría ser vulnerable la entidad a una situación de lavado de dinero. Exacto. Y nos dice Ángel Maldonado, en el ejercicio de Jessica, ¿cómo es que se recibe el pago? Me refiero al método, efectivo, transferencia, cheque. Ahí es donde están los riesgos mayores en la actividad primaria. Tienes toda la razón, Ángel. Y entonces, recordemos cuáles son los 4 segmentos para los elementos de riesgo. Que son clientes, productos, localidades y transferencias. Tipo de transacciones, ¿no? Entonces, si vemos, en el caso de Jessica, podría ser entre el tipo de transacciones y la ubicación geográfica, donde tendría sus mayores, su mayor señal de riesgo, ¿no? Mira, opera en Michoacán, que si tú te vas a la NR, te va a aparecer como uno de los estados que tienen mayor riesgo, vulnerabilidad en relación con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Sí? ¿Quedó clara el ejemplo que hicimos? Xochitl nos dice, ¿cómo realizar un EBR para fintechs? Exactamente igual, que es el mismo procedimiento para una fintech, para una SOFOM, para un centro cambiario, para un banco. Aquí lo padre del EBR es que depende del sapo, es la pedrada. ¿Es muy compleja tu operación? Pues tu EBR tendrá que ser mucho más compleja. ¿Es muy sencillito? Tu EBR tiene que ser sencillito. Si no, es como cuando estás tratando de estacionar un avión en el estacionamiento del Superama. Pues nomás no puedes, ¿no? Aunque sea un avionazo. Entonces, tiene que ser adecuada a las necesidades, al tamaño, al tipo de productos que tenga tu entidad. Sí, y aquí nos dice Xochitl también que comercializan criptomonedas. En este caso, como lo estaba diciendo Maribel, es necesario agregar a los expertos a las reuniones que estén haciendo la identificación de los eventos de riesgo, porque ellos van a ser los que realmente van a entender por dónde puede entrar un riesgo al comercializar criptomonedas. En este caso, vamos a utilizar prácticamente la misma estructura, solamente que con diferentes expertos y diferentes puntos de vista.
Tú, Xochitl, ¿cómo crees que podrías tener un riesgo a la hora de comercializar con criptomonedas? ¿Cuál sería el riesgo? Y seguramente va a tener que ver ahorita que nos explique a detalle, pero obviamente aquí tendría que, son dos cosas, ¿no? Una es el tipo de clientes ¿cómo lo vas a identificar? Acuérdense que el nombre del juego aquí en EBR y en PLDFT es siempre saber quién hace qué. Es identificación y conocimiento, identificación y conocimiento. Esa es la guía, es la fórmula que se tiene que repetir siempre. Y a veces en este tema de criptomonedas no siempre tienes claro quién es con el que tú estás operando, ¿no? Si eso lo puedes solventar de alguna manera, entonces ahí tendrías tu mitigante. Sí, quién hace las cosas y cómo las hace. Porque a lo mejor aquí va a ser un poquito más fácil identificar quién es el dueño de las criptomonedas, pero no tan fácil cómo adquirió esas criptomonedas. Entonces, por ahí es donde podría haber un riesgo. Pero sí es necesario también llevar este análisis un poquito más profundo, porque es un tema bastante complejo. Por eso, EBR siempre es identifica tu riesgo, mídelo y mitígalo. Identifica, mide y mitiga. Si tú, por ejemplo, Xochitl, identificas que ese es tu riesgo, pero a la hora de hacer la medición es muy bajo o es muy remoto o el impacto es muy bajo, la posibilidad de que ocurra es muy baja, entonces quizás es un riesgo tan pequeño que no vale la pena que hagas la implementación de tantos mitigantes. O sea, no se trata nada más de decir, ya identifiqué mis riesgos y entonces le echo toda la carne al asador. No, identificas, mides, una vez que sepas de qué tamaño es ese riesgo, entonces ya diseñas los mitigantes para poderlo minimizar, mitigar. Sale. En lo que nos contesta Xochitl, seguimos con la siguiente, ¿vale? Uh-huh. Ahora, ¿qué autoridades están involucradas en el EBR en materia de PLDFT en nuestro país? Y pues aquí tenemos las dos principales, obviamente una de ellas es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la otra que es como casi el papá, el dueño de todo el dinero del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también tenemos ahí algunas otras autoridades que pueden ayudarnos con este tema de estar metiéndole más carnita a nuestra metodología. Una de ellas, evidentemente, es la UIF, que nos está brindando ayuda con el tipo de tipologías que nos están brindando para estar estableciendo más claramente cuáles van a ser nuestros eventos de riesgo, la cantidad de ejemplos que nos dan, la cantidad de, a veces, dudas que nos responden, etcétera, etcétera, también podemos utilizarla como soporte. Así es, y bueno, no olvidar que también las propias autoridades tienen la recomendación de implementar un enfoque basado en riesgos para podernos supervisar a nosotros. Entonces, así como nosotros aplicamos el EBR para nuestras operaciones cotidianas, también las autoridades tienen un sistema de riesgos para saber a dónde van a mandar, también sus mitigantes, por ejemplo, las visitas, auditorías, etcétera, son sus mitigantes. Y en función de su identificación también. Entonces, en función de eso, ellos van planeando, van implementando también sus políticas de identificación y conocimiento. Sí, que a sus políticas de identificación y conocimiento yo creo que ya cambiaron. UAF, la Unidad de Análisis Financiero y Económico también. En la parte de identificación, me parece que ya cambió también la forma en la que nos identificaban, porque ahora ya también tenemos este cuestionario de operatividad que nos llegó hace poquito, también para estar sí, ese va a concluir en la actualización de la próxima Evaluación Nacional de Riesgos, que se actualiza cada 3 años, entonces fue 2016, este año ya nos toca actualizar. Nos va a tocar 19, ¿y qué creen? Que van a tener que volver a actualizar su manual, porque recuerden que su metodología se tiene que actualizar cualquiera de los que suceda primero, o cada 12 meses, o cuando tengas nuevos productos y servicios, o cada vez que se actualice la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces, estemos pendientes de esto para que cuando suceda puedan hacer las correcciones a su metodología. Y bueno, ahora con esta parte de la ANR también es bueno estar estableciendo que esto se está convirtiendo en algo completamente integral. Ya nosotros pusimos nuestro granito de arena con nuestro cuestionario de operatividad para ser parte de la evaluación de riesgos de todo el país que está haciendo todas las autoridades.
y de hecho por eso es que podemos acercarnos también a ellas y que tenemos que sentirnos involucrados de esta evaluación nacional de riesgos. Sí, de hecho creo que tuvimos también una jornada de eso, ¿no? Donde les dijimos, sí, por favor, contesten su cuestionario, mándenlo, porque si no, no nos sirve la información. Sí, porque ¿Cuándo fue ayer? el taller. No, sí va a haber un taller también, ¿no? Para nuestros amigos que están en redes sociales, que no olviden estar pendientes de nuestros talleres porque vienen muchas modificaciones importantes a la LFPORPI, entonces debemos de estar preparados porque pues todos los que están aquí ahorita a través del sector financiero han estado trabajando, ya decíamos, vienen desde el 2011 hasta la fecha y hay mucho trabajo que hacer en actividades vulnerables. Creo que ya regresamos, otra vez nos escuchan, ¿cómo están? Fue un descansito para que no se aturdieran tanto, que fueran rápidamente al café y regresaran con nosotros. Pequeña pausa. ¿Listo? Pero vale, Stephanie dice que ya estamos. Perfecto. Entonces seguimos. Vale. Ahora sí, también esto respondiendo a algunas de las preguntas que ya habían hecho, incluso para la parte de la ley de FinTech. ¿En qué leyes o normas se encuentran los requisitos que debe llevar la administración de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Como bien saben, la principal van a ser nuestras disposiciones de carácter general. Y también, como ya se habrán dado cuenta, quizá no está tan explicado a profundidad como quisiéramos en este tema tan complejo. Pero a final del capítulo 2 bis se van a encontrar un lema, un parrafito que dice, también tendrán que estar atentos a las guías o sea, lo que publique la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Adicional para poder estar llevando a cabo mejor la elaboración de la metodología de riesgos. Y de hecho ya tenemos una que es la guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de PLD-FT. Aquí ya tenemos una estructura más completa, tenemos detalles de qué es lo que se tiene que hacer en cada parte y tenemos, ahora ya nos especifican, porque de hecho en el capítulo 2 bis, si se dan cuenta, no va a hablar de la valoración, por ejemplo, hace mención, pero como de forma indirecta. Sin embargo, si nos remitimos a la guía, ya vamos a encontrar el ciclo completo del EBR. Sí, que aquí, no sé si viene más adelante el ciclo, pero si no lo mencionamos rápidamente, ya estoy de spoiler. Sí, ok, dale. Spoilers. Pero bueno, y también recuerden que para todo este tema... ¡Ah, ya está! Era la siguiente. Tenemos que esperar tanto. Perdón. Para todo este tema también hay que darnos soporte con la parte de las metodologías, de las tipologías que emite la UIF, de las tipologías también internacionales y de todo el tema que nos está dando el GAFI de manera internacional. El GAFI, ¿no? Muy respetuoso. GAFI de manera internacional, incluso contemplando esta parte de financiamiento al terrorismo que nos acaban de enviar, que está en inglés, pero ahí está. Bueno, de esta es importante ahora que están haciendo su valoración o ya la hicieron la valoración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros iniciamos nuestra metodología, hicimos un diseño de esa metodología, hicimos una receta, una fórmula de cómo la íbamos a llevar a cabo.
Este diseño de la metodología, esta receta, debería de incluir 3 partes. Tiene que decirnos cómo se identifican los riesgos, cómo se miden y cómo vamos a diseñar los mitigantes y cuáles son los que podemos escoger y cómo los vamos a medir, ¿no? Esas son las 3 partes que deberíamos encontrar en el primer documento, que es la parte del diseño. Después de eso viene la implementación. Cuando nosotros implementamos, debimos haber tomado nuestra receta original y haber dicho, aquí dice que los eventos y los riesgos se van a identificar así. Trim, aquí están identificados los riesgos. Ya cumplí con la primera parte. Implementé la fase de identificación. Luego identifico la fase de medición. Ya estos son los riesgos, ahora los voy a medir. Y por último, voy a implementar la fase de mitigantes, que esa se divide en 2. Una es el plan de los mitigantes y la otra es, ahora sí, aplicar, llevarlos a cabo todos esos mitigantes. Entonces, cuando ustedes hacen la valoración, no se trata únicamente de decir, pues mi riesgo era de 5, sigue siendo de 5 y ya acabé. No, tienen que revisar las 3 fases. No es tan simple, tienen que revisar primero si cuando yo lo diseñé estaba correcto. Nos tocó a unas oficiales de cumplimiento que lloraban y decían, es que tengo 2 meses que entré a la empresa y esto es la metodología de 3 hojas que me dejó el oficial de cumplimiento anterior. O sea, ahí no decía nada en ese documento de diseño, no decía cómo identificar, no decía cómo medir, no decía nada. Entonces, por eso es importante que cuando valoran, primero van a valorar si diseñaron adecuadamente su receta o no, si era efectiva. Si tiene los 3 puntos para empezar. Sí, que si tiene los 3 puntos. Y después ya, segunda parte, van a valorar si implementaron adecuadamente las 3 fases. Que decíamos, valoras cómo identificaste. Sí, no, pues la verdad que lo hice muy general, no identifiqué adecuadamente mis riesgos. Valoras cómo mediste. No, pues es que a todo le puse bajo y probabilidad casi 2% de posibilidad. Pues la verdad es que no fue así, ¿no? Independientemente de que en esta valoración también deben de tomar una nueva fotografía del contexto externo que está viviendo su entidad en este momento. Hace 12 meses, pues no había López Obrador. Hace 12 meses, no sé, bien situaciones. No habían invertido en Pemex. No habían invertido en Pemex. Hace 12 meses no habían cancelado el aeropuerto, etcétera. Entonces, todas esas situaciones que movieron el contexto externo, tienen que analizar qué cambia de todo ese contexto externo para su entidad en relación a si aumenta o disminuye el riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Luego, tienen que identificar también qué cambió en el contexto interno, qué cambió en la empresa, en la familia, ya se casó no sé quién, con no sé cuánto, o no, había otro director general, acuérdate que la empresa la vendieron, acá no ha cambiado absolutamente nada, o cambiaron los productos, o acuérdate que antes no atendíamos Michoacán y ahora sí. Entonces, todos esos cambios, tanto en contexto externo como en contexto interno, son los que les van a ayudar a definir si realmente midieron el riesgo adecuadamente y hoy sigue siendo ese riesgo el mismo y si tiene mayor o menor tamaño. Y por último, valorar si los mitigantes que ustedes plantearon, si realmente se implementaron y si fueron eficaces, que eso es lo más importante, cómo medir la eficacia de los mitigantes. Sí, aquí nos dice Alma Rosa, los momentos de la fase de los mitigantes, era la planeación de los mitigantes y después la implementación ya, llevarlos a cabo. Sí, porque cuando tú haces esta parte de los mitigantes, ¿se acuerdan que cuando ustedes identifican los riesgos, luego los miden, ahí determinan cuál es el riesgo inherente de su entidad? ¿Ok? Después, cuando hacen esta primera fase de los mitigantes que menciona David, que hacen la planeación de los mitigantes, bueno, yo estimo que este evento de riesgo, si le aplico estos mitigantes, va a disminuir a tanto. Es decir, riesgo inherente menos controles es igual a mi riesgo residual. Entonces, esa primera fase que menciona David terminaría cuando ustedes tienen un número que dice cuál es su riesgo residual. Digamos, su plan
de implementación de mitigantes y que puede ser que muchos ya están implementados, como el programa de capacitación, como el manual, etcétera, muchos de esos ya están, pero hay otros nuevos que todavía no estaban cuando hicieron su diseño y tienen ya en la valoración van a valorar si ya los implementaron. A lo mejor en mitigantes dice aplicar un nivel de riesgo por localidad, etcétera, o sea, meter la matriz de riesgos al sistema. Esa es la primera fase. La segunda fase, ¿cuál era o cuál fue? Que cualquiera de las dos ya la deben de tener completamente terminada. Es que su sistema automatizado ya tenga cargados esos catálogos y que ya esté calificando a sus clientes por nivel de riesgo dependiendo del tipo de productos, localidades, tipo de transacciones, etcétera. ¿Sí? Vale. César nos pregunta, ¿se considera ponderación de los mitigantes? Ahorita más adelante, de hecho ya tenemos contemplada esa pregunta, porque sí es bastante complejo la parte de los mitigantes de entre nada más decir, esto me ayuda a disminuir el riesgo, a de verdad meterlo en una matriz que nos dé ese riesgo residual que nos estabas comentando ahorita, ¿vale? Entonces ahorita retomamos tu pregunta, César. ¿Qué conocimientos debo tener para poder realizar el diseño de mi metodología de evaluación de riesgos? Aquí este tema es bastante interesante porque, bueno, ustedes mismos nos están comentando los inconvenientes, las dificultades que han tenido para estar elaborando su metodología de riesgos. En la parte del diseño, sobre todo, como bien lo explicaba también ahorita Maribel, la primera que tenemos que saber identificar y medir. Muchas veces, de hecho, ha habido preguntas más arriba donde nos dicen que en el medir es donde se les complica más, porque necesitamos traer conceptos abstractos como el hecho de que es un evento de riesgo, decir, pues es que pueden lavar dinero en mi entidad porque siempre recibo efectivo, a diestra y siniestra, así sean 100,000 pesos o lo que sea, siempre recibo efectivo. Sí, pero ahora, ¿cómo ese evento de riesgo lo transformo en un número que me diga qué nivel de riesgo tengo y después qué mitigante le voy a aplicar para saber un riesgo residual al que yo quiero llegar? Porque recordemos que para tener un diseño correcto, una implementación correcta de una metodología, necesitamos entre el grupo de expertos, incluyendo siempre a la dirección, saber a qué nivel de riesgo queremos llegar. Desde el que cuando identificamos por primera vez, decimos, estoy en riesgo 5. Y entonces, en el consejo, cuando se reúnan, van a definir, no, pues necesitamos estar en riesgo 3 por lo menos, porque riesgo 5 es altísimo. Es el riesgo mínimo aceptable, ¿no? Exactamente, el riesgo mínimo máximo aceptable. O sea, no puede pasarle ahí. Máximo. Sí, era al revés. Riesgo máximo aceptable. Y entonces ahora sí nos vamos a poner a diseñar los mitigantes para poder alcanzar ese nivel de riesgo máximo, para bajarlo hasta allá. Que aquí es muy importante recordar que cada metodología es de acuerdo a cada entidad. ¿Por qué? Porque, oye, pero ¿quién me dice si 5 o si 6 está bien calculado o no? Si tú fuiste consistente en el proceso de la identificación, en la medición, etcétera, no importa que no sea, o sea, puede ser que esa misma metodología, David, si aplica la de su entidad en la mía, le da otro número diferente, pero mientras él sea consistente con la suya y yo sea consistente con la mía, es el mismo parámetro de medición, pues si ahorita determiné que era 6 y quiero llegar a 3, pero uso la misma fórmula para los siguientes años, entonces no hay problema, la medición va a ser correcta. El problema es cuando aunque ya sé que todo el mundo, bueno, muchos en el primer año dijeron, aquí está mi metodología de copy-paste, que a la hora que valoré no me sirvió para 2 cacahuates, la voy a volver a empezar a hacer desde cero, y tienen de aquí a no sé qué día de diciembre, 21 creo. 22 para las OFOMES, las demás creo que varía, para que actualicen su metodología de riesgos. Entonces, ok, o vamos a tomar que otro año más fue corregir toda su metodología, pero ya a partir de ahí tenemos que tratar de serlo razonablemente consistentes para que nuestra medición funcione, ¿no? Porque si hoy te mido voy a tomar tu nivel de riesgo y te voy a poner un termómetro, o sea, tienes 37 grados. Y el año que entra, ahora te voy a medir tu nivel de riesgo y te voy a poner un velocímetro, 120 kilómetros por hora. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Después una báscula. Sí, y después una báscula. Tienes 40 kilos, ¿no? Entonces, tiene que ser consistente la forma de medir para que entonces
no importa que tu termómetro estaba medio cucho porque no tenía tanto mercurio, pero es el mismo termómetro que estás utilizando cada año, entonces sí te va a permitir observar cómo se está comportando el riesgo en tu entidad a lo largo del tiempo. Sí, vas a poder tener un histórico y vas a poder generar un poco de estadística para saber cómo, si de verdad va disminuyendo o si de hecho estamos haciendo las cosas peor. Y creo que esto estaría contestando también la pregunta que nos dice Héctor Alfredo, perdón. ¿Tendrán los rangos de los niveles de riesgo para las entidades en porcentaje para bajo, medio y alto? Y bueno, justamente lo que estamos hablando en este momento es de que no es que haya un rango universal para una SOFOM, para un banco, para un centro cambiario, etcétera, etcétera, sino que depende de lo que nosotros estemos midiendo. Por eso también es la razón de esta pregunta. ¿Qué conocimientos debo tener para poder realizar el diseño de mi metodología de evaluación de riesgos? Obviamente, por lo que estamos hablando, necesitamos tener por lo menos algunos conceptos básicos de matemáticas. Sé que hablar de matemáticas siempre es un poco doloroso, pero sí necesitamos tener estos conceptos básicos, por lo menos de operaciones las más sencillas, aritméticas, para poder definir nosotros nuestros propios rangos, como lo que estaba diciendo en este momento Maribel, de decir, bueno, a mí lo que me conviene es medir un rango de 0 a 9, porque mi entidad es pequeña. ¿Para qué le meto un rango mucho más elevado si ni siquiera lo voy a ocupar? Y entonces de 0 a 3 va a ser bajo, de 3 a 6 medio, y de 6 a 9 va a ser alto, porque es lo que utilizo. Pero si estamos ahora en el caso de un banco gigantesco que tiene sucursales en todos lados y aparte tiene sucursales en otros países, pues 0 a 9 se le va a quedar muy corto. Sí, a lo mejor va a tener que tener más niveles de mediciones. Y bueno, aquí volviendo a la pregunta de Héctor, recordemos que el riesgo es el resultado de una operación aritmética que es que multiplicar, ¿qué por qué, David? Probabilidad por impacto. Probabilidad por impacto. Entonces, en nuestra metodología nosotros lo hacemos de 1 a 5. Hay quien lo hace de 1 a 3, hay quien lo hace de 1 a 20, cada quien lo puede hacer como quiera, ¿no? Finalmente vas a tener tu valor más pequeño va a ser 1, porque vas a multiplicar 1 de probabilidad por 1 de impacto, me da 1. Y en nuestro caso, nuestro nivel más alto nos va a dar 25, que es 5 de probabilidad por 5 de impacto. Siempre va a ser del 1 al 25. Que es lo mismo que si tú quieres irte del 1 al 99, etcétera, como tú quieras. Lo que va a hacer esta diferencia es que tú, Héctor, vas a determinar qué es bajo, medio y alto. En el caso de 1 a 25, y yéndonos a esos 3 niveles, a lo mejor dices, bueno, para mí de 1, y depende mucho también del tipo de organización o del tipo de administración que tengas. De 1 a 6 es bajo, de 6 a 20 es medio, y de 21 a 25 ya es alto, ¿no? ¿Qué es lo que te vas, por qué lo vas a determinar? Nosotros lo recomendamos aritméticamente, distribuido de la manera más proporcional posible. Sin embargo, si tú tienes en tu medición, Héctor, unos tabuladores que te dicen que en el ejemplo de 1 a 25, de 22 a 25 es alto, quiere decir que muy pocas cosas van a caer en el nivel alto. Y si eso sucede, ¿qué es lo que a ti te va a pasar, Héctor? Si tú eres el oficial de cumplimiento de tu entidad, quizás le estarías dando una información errónea a tu dirección general, por ejemplo, diciéndole, no, todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, ¿no? De hecho, son falsos negativos. Exacto. Entonces, lo ideal es que tengas distribuida tu escala lo más aritméticamente, o sea, distribuido proporcionalmente. Considero que se debe conocer la operación de tu empresa y su entorno, es correcto. Y al revés también, Héctor, si a lo mejor tu alto es de 10 a 25 es alto, pues entonces eres tremendamente alarmista, ¿no? Todo está en llamas todo el tiempo y entonces todo es urgente y cuando pasa eso, pues tampoco ya no te hacen caso de nada. Entonces, algo razonable podría ser de 1 a 7, de 7 a 18 y de 18 a 25. Sí, en partes proporcionales, también dependiendo de los segmentos de riesgo que quieres. También podría ser no solamente bajo, medio y alto, sino bajo, medio alto y alto. Ahora, recuerden que por cada clasificación de riesgo, ustedes deben de tener en su manual una forma de identificar y de monitorear diferente. Si tienes 10,
niveles de riesgo, ¿qué hace diferente a uno de, o sea, qué diferencia hay en tu manual entre el que es bajo, bajo, bajo y entre que es medio, medio, medio alto? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Bueno, pues que a este le vas a aplicar la solicitud que tiene una hoja y a este le vas a aplicar la solicitud que tiene 30, más la visita, más no sé qué. Entonces, no se compliquen tampoco en irse ahorita a demasiados niveles. Empiecen por lo más sencillo. Los 3 niveles que menciona Héctor, que además son los que son obligatorios para personas morales y fideicomisos, es bajo, medio y alto, y para personas físicas, bajo y alto, ¿no? Sí, que también ahí en el bajo y alto estamos ahora del otro extremo, porque tenemos por un lado la forma de identificar al bajo y la forma de identificar el extremo completo donde le vas a aplicar todos los candados, todas las identificaciones, todas las visitas, etcétera, etcétera. Por eso también ahí la ponderación no es a mí me gusta tener bajo, medio y alto en los dos, en físicas y en morales, sí, porque también si no se vuelve uno loco haciendo tantas diferenciaciones en las formas de identificación y en los seguimientos, etcétera. Si no tienen eso en su manual, pues de nada les sirve que tengan 18 clasificaciones de riesgo, ¿eh? Tiene que haber una diferenciación. Sí, y aquí nada más cerrando esta pregunta, recuerden siempre tener a la mano a su ingeniero de cabecera, al involucrarse con el área de riesgos general de la empresa, porque les va a ayudar para brindarles de experiencia de cómo hacer este tipo de cálculos, ¿vale? Y ahora, ¿qué métodos permite la autoridad para calcular el nivel de riesgo? Como ya estuvimos viendo, no hay una estructura clave, una estructura específica que nos diga en las disposiciones, ni tampoco la guía que te diga, multiplica esto por esto, divídelo entre esto, súmale esto y tienes los rangos de aquí a acá y así, y después haces tu matriz de esta forma, la haces cuadrada, rectangular y después lo pasas para allá. En realidad eso no existe en las disposiciones ni en ningún otro documento oficial, por lo que tenemos que nosotros estar buscando el método de cálculo. Incluso Maribel, lo que estaba diciendo hace un momento, que ya lo estamos viendo aquí, probabilidad por impacto, que es una de las formas que tenemos que revisar, se puede hacer incluso como probabilidad más impacto. No hay ningún problema, es el método que ustedes escojan, siempre y cuando respete ese punto, que siempre sea conciso, que siempre estén utilizando peras con peras y manzanas con manzanas y básculas con básculas. Exactamente. Ahora, también es una muy buena referencia que lo quitaron del examen para la certificación, pero la norma ISO 31000, que es para gestión de riesgos, es una muy buena guía, es una estructura muy general que sirve para cualquier tipo de empresa, el giro que tenga, pero, por ejemplo, precisamente esto que mencionaba Héctor hace un rato, hay un apartado de criterios para la metodología, donde ahí especificas cuáles son tus criterios, voy a medir de 1 a 5, etcétera, y me dice aquí también Héctor que mi pregunta es para los niveles de riesgo de la entidad, es exactamente lo mismo, de hecho tendrían que ser los rangos, si es de 1 a 25 para la entidad, también para tus clientes de 1 a 25, no tiene caso que metas 2 sistemas diferentes, o sea, la recomendación sería que fuera la misma, y a lo mejor para la entidad sí podrías tener más niveles de riesgo, Héctor, el bajo, medio bajo, el medio, medio alto y máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes que tener una identificación, o sea, ya no es tanto trabajo operativo por diferencia de riesgo. Lo que sí, a lo mejor, tiene que significar algo. ¿Qué significa que tu entidad esté en nivel medio o que tu entidad esté en medio alto? ¿Qué significa eso? Lo tienes que poner en tu manual también. Si la entidad llega a este nivel de medio alto o puede estar en tu metodología, quiere decir que en ese momento se tiene que convocar a a una junta de consejo, una reunión extraordinaria para informar que está sucediendo esto. Pero para eso también tendrían que estar haciendo mediciones de este riesgo, y este riesgo por lo menos lo deben de hacer una vez al año. Recomendación, ahorita que están empezando, hágalo cada 3 meses para que puedan estar viendo si realmente los mitigantes están funcionando, si se están llevando a cabo, todos los avances que tengan del seguimiento de la implementación de mitigantes, inclúyanlo como una parte de la orden del día de sus actas de dictaminación, sus actas de cumplimiento de cada mes. Así como ponen, se revisaron que si las operaciones relevantes, también seguimiento de la implementación de la metodología, para que la gente porque si no también se les olvida.
Se les olvida a la dirección y cuando pasa un año dicen, es que no hemos hecho esto y esto y esto y esto y esto. Ay, ¿por qué no me recordaste? ¿No? Entonces es importante que en sus actas lo estén metiendo cada mes, cada mes, cada mes. Y sí, Erika, nos dan una línea básica de algunas cosas que sí tienen que tener nuestra metodología. Por ejemplo, a pesar de que no nos digan exactamente cuál es la forma en la que se van a hacer los cálculos, sí nos dicen, considera por lo menos, como también lo mencionas, Erika, los elementos de riesgo, los 4 que mencionamos hace un momento. Eso sí nos dicen, considera la probabilidad y el impacto. Ahora, también todo tu sistema de tu metodología tiene que ser acorde, tiene que tener coherencia con lo que tienes en tu sistema automatizado, porque al final de cuentas, la información que salga de tu sistema automatizado es lo que va a alimentar tu metodología de riesgos y lo que te va a dar un resultado real. Porque si no tienes, por un lado, en tu metodología que la báscula... Sí, exacto, y en la otra tienes un termómetro. Ajá, y en tu sistema automatizado te da puras temperaturas, pues jamás vas a poder alimentar tu metodología de riesgos. Y la otra es que consideres por lo menos tu total de tu cartera. Entonces, ahí ya no es una muestra, no es una muestra de que voy a medir mi riesgo con un cachito de mi cartera. Es la totalidad de cartera con la totalidad de productos, la totalidad de zonas en las que estás operando. Lo bueno es que sí nos dicen que sea donde estamos trabajando, ¿no? Es decir, si tú solamente estás operando en México, pues no te obliga a que tengas en tu sistema las mediciones de riesgos de cada uno de los países del mundo, ¿no? Entonces, sí, pues, normalmente lo que hacen es que tienen como un catálogo de si es nacional o es extranjero y ahí sí lo diferencian. Sí, y bueno, estos serían los elementos fundamentales. Obviamente, como ya les estuvimos mencionando, hay diferentes formas. Tienen que escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. Entre más sencillo, mejor, siempre considerando todos los riesgos que puedan surgirles y que sea práctico para ustedes. Recuerden que ya no es un cumplir por cumplir, sino es algo que les va a beneficiar para que identifiquen sus propios riesgos, para no estar haciendo reportitis nada más por hacerla, por cumplir, por no evitarse una multa, sino que esto les va a servir únicamente para ustedes. Y con esa mentalidad en la cabeza es cuando tienen que estar diseñando su metodología. ¿Cuándo va a ser el taller de riesgos? Del 2 al 6 de septiembre. ¿Del 12? 2. Del 2 al 6 de septiembre. Como en 3 semanas más o menos, ¿no? O sea, de cualquier manera, si quedan varias dudas ya muy específicas, los esperamos también en ese taller, porque lo que hacemos es que vamos desarrollando la valoración de su metodología y se llevan también todos los archivos de Excel que hemos desarrollado aquí en GMC 360 con los catálogos ya calificados, actualizados por nosotros, porque les puede servir de mucha información para actualizar los valores que ya tienen ustedes en su sistema. Y ya pusimos aquí a José David a que se lea todas las tipologías y todo, y a estudiar para que se hagan esas calificaciones. Entonces, si tienen alguna duda, pues ya aquí le escriben a nuestras compañeras de GMC 360, pero sería del 2 al 6 de septiembre, ¿ok? Continuamos. Bueno, ahora, ¿qué debo considerar al definir los mitigantes de riesgo de mi entidad? Como lo habíamos mencionado hace ratito, un poquito por encima, era de que ya tenemos toda nuestra estructura, nuestra matriz, tenemos nuestro riesgo inherente y ya decimos, bueno, nuestro mínimo de riesgo, ¿cómo era? Máximo riesgo aceptado. Máximo riesgo aceptado, siempre se me olvida. Nuestro máximo riesgo aceptado es de 3 cuando tenemos actualmente un riesgo inherente de 5. Entonces, ¿cómo le hacemos para bajarle esos 2 puntitos? Vamos a estar estableciendo unos mitigantes que van a ser los que se van a encargar de llegar a este nivel de riesgo. Y pues vamos a decir, no, pues ahora vamos a meter un nuevo sistema y vamos a meter capacitación diaria y vamos a hacer y deshacer. Pero ahora, ¿cómo sabemos que de verdad está impactando a nuestro riesgo inherente? Entonces, para eso, y de hecho también lo estuvimos viendo desde el principio, desde los eventos de riesgo, tenemos primero que identificar las causas de nuestros eventos de riesgo. Tenemos que definir primero bien nuestros eventos de riesgo, de ahí se deriva todo. Sí, la parte de eventos de riesgo no está clara, todo lo demás se vuelve bastante complejo. Y sí es importante que tengan las dos mediciones, porque muchas veces dicen, yo tomo mi cartera completita y le aplico los catálogos, ya saqué mi riesgo, ya acabé. Pero eso no te va
no te está midiendo más que el riesgo de tu cartera nada más, no está considerando todo lo demás, contexto externo, contexto interno y todas las demás áreas, y tampoco te permite hacer una planeación adecuada de mitigantes. Entonces, es muy importante que esos eventos queden definidos con la mayor claridad posible, quizás no irnos a un extremo de detalle muy, muy específico, porque entonces también, si se pasan, va a ser muy difícil diseñar los mitigantes. Algo que es como el ejemplo que les pusimos hace rato, ¿no? Entre mi evento, que es muy general, es ser utilizada para lavar dinero. Mi evento, que ya es más específico, es recibir recursos de origen ilícito por parte de un fondeador que no fue identificado por la entidad, ¿no? Entonces, a ese nivel tendrían que llegar y, como dice David, identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de qué pasaría si eso sucediera. En lo particular, a mí me gusta mucho el SARLAF, porque también el SARLAF, que es el sistema de, se me fue el nombre, Sistema de Administración de Riesgos para Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, es el sistema que utilizan en Colombia y que pues desafortunadamente pues nos llevan muchos años de experiencia en ese tema, pero ellos tienen lo que son los riesgos, ¿me estoy spoileando? Ok, los riesgos asociados, que son el riesgo por contagio, el riesgo legal, el riesgo operativo y el riesgo reputacional. Cuando hacemos este ejercicio, ¿de qué manera me impactaría un evento de riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo en mi entidad? Desde la parte legal hasta la parte operativa, la parte de reputación o la parte de contagio, que haya otras personas dentro de la entidad involucradas, nos da toda la base para poder calcular el impacto, ¿no? Y la probabilidad de que esto ocurra. Y si ya lo tenemos eso claro, entonces ya el mitigante sale solo. Sí, y la otra, ahora que estabas justamente explicando cómo se detalla la parte de un evento de riesgo, cómo le estamos dando las ponderaciones, en qué nos afecta y en qué no, también le tenemos que aplicar un tratado similar a nuestros mitigantes, porque recordemos que los mitigantes tienen que también ser cuantificables, porque si no, no vamos a poder saber cuál va a ser nuestro riesgo residual. Entonces tenemos que, más o menos como hicimos nuestros eventos de riesgo, de que dijimos, nos afecta en lo reputacional, en lo operativo, en lo legal, etcétera, etcétera, también tenemos la parte de que un mitigante nos va a mitigar la parte operativa, la parte reputacional, la parte legal, etcétera, etcétera. Entonces, así vamos a poder saber, vamos a poder cuantificar qué impacto va a tener este mitigante y qué riesgo residual real vamos a tener para tener cosas, ahora sí, medir todo con el mismo termómetro. Y ahí, regresando a, no me acuerdo quién preguntó, si fue Héctor, acerca de la ponderación de los mitigantes. Sí podemos hacer la ponderación, lo que les decía, tan sofisticado como tú lo quieras, cuál tiene mayor peso. Más bien, imagínate que tienes una lista de eventos y esta lista de eventos tiene a su lado una lista de probabilidades y al lado una lista de impactos que multiplicado cada uno te va a dar un resultado, un riesgo de cada uno de los eventos. Estos eventos son los que podrías ponderar, cuál es más probable que ocurra o cuál tiene mayor peso. ¿Qué les recomiendo? Que la primera vez pues lo hagan general, ¿no? O sea, fueron 10 eventos, bueno, entonces cada evento con el mismo peso. A menos que tú tengas identificado uno que es mucho más fuerte que cualquiera de los otros, entonces sí, dale una mayor ponderación. Entonces tienes tus eventos y tus riesgos de cada uno de los eventos. Y después vendrán tus mitigantes. Entonces, más bien, tus mitigantes estarían ponderados en función del impacto y probabilidad de cada uno de los eventos de riesgo que están mitigando. No sé si fui clara en mi respuesta, creo que los revolví. Sería como priorizar, ¿no? Sería priorizar, sí, y que no es que le des más peso a un mitigante que otro, más bien, o sea, a lo que voy es que no es que el mitigante sea más valioso por sí solo. El mitigante va a tener mayor peso en función de que contenga un evento más alto que otro, más grave que otro, así es. Vale. Aquí ya están también los detalles del taller que les estaba comentando hace rato, Maribel.
Y bueno, nos vamos con, ahorita estuvimos viendo la parte del diseño, también hicimos un pequeño spoiler ahí, pero lo tomamos aquí rapidísimo. ¿Qué significa implementar la metodología de evaluación de riesgos? Esta pregunta también surgió mucho porque, como saben, nosotros hacemos auditorías los 2 primeros meses del año y nos hemos encontrado muchas veces con la parte de que en su metodología de riesgos tienen cómo hacer las cosas, cómo estar identificando, cómo estar midiendo, incluso tienen las formas de cálculo y todo. Sin embargo, cuando les preguntamos, oye, ¿y cuál es tu riesgo inherente? No ¿quién sé. sabe? Eso estuvo muy chistoso. Sí, y la verdad es que es más frecuente de lo que piensan y es esta parte justamente, porque pensamos que porque ya identificamos cuáles pueden ser nuestros riesgos, ya sabemos por dónde pueden entrar, ya establecimos nuestro método de cálculo, ya hicimos alguna implementación, pero nos falta llegar a esa parte numérica de decir, bueno, de esto que hicimos de diseño, este es nuestro resultado, que eso es prácticamente el significado de implementar en la parte de riesgos de PLD. Ahora, al día de hoy, ¿qué deberían de tener? Ustedes deberían de tener al día de hoy un documento aprobado por su consejo de administración en donde diga que está de acuerdo o no lo que hayan acordado con los resultados de la valoración de su metodología. Y en esa valoración de la metodología debe de decir, el riesgo de la entidad inherente de la entidad fue de 30. El riesgo, los mitigantes tuvieron una efectividad de, no sé, 20. Su nuevo riesgo residual es de 30 menos 20 de 10. Y la metodología no sufrió modificaciones sustanciales o sí las tuvimos que modificar. Si no tienen un documento que diga claramente eso, entonces ahora que los vayamos a revisar en auditoría, los vamos a regañar, porque deberían, de acuerdo a las disposiciones primeras, esta valoración se debería llevar a cabo cada 12 meses y debía ser aprobada por el Consejo de Administración. Luego vienen estas últimas modificaciones al capítulo 2 bis y ya no mencionan específicamente lo de los 12 meses, o sea, ya mencionan lo de los 3 supuestos, pero eso no elimina el transitorio que estaba originalmente donde decía que debía ser aprobado por Consejo de Administración. Entonces, es recomendable que lo tengan ahorita o mañana o en un mes, pero que no pase de este año, que tengan ese documento donde diga, como si fuera un informe de auditoría, pero es un informe del oficial de cumplimiento donde dice, aquí el resultado de la valoración de mi metodología. Mi riesgo inherente, mis mitigantes, su eficacia, mi riesgo residual, y esta es la nueva metodología o no. La nueva metodología se tendrá antes del 20 tantos de diciembre y ese documento que ustedes den fe que se lo presentaron al Consejo de Administración y que está enterado, al menos está enterado. No estamos pidiendo que esté de acuerdo, que lo haya aprobado, o sea, simplemente que sí se le presentó ese resultado de la valoración. Entonces, si no lo han hecho, todavía están un poquito extemporáneos, pero todavía están a tiempo para hacerlo. No está tan mal. Sí, recuerden siempre tener el respaldo de todo, porque a final de cuentas ustedes pueden estar haciendo maravillas en su entidad, pero si no tienen algo que dé soporte, nosotros como auditores vamos a llegar a sus entidades y no vamos a tener que llevarnos para estar estableciendo en el documento del informe de la auditoría que efectivamente lo tienen. Entonces esa parte también es bastante importante. Y bueno, nos vamos con la siguiente. ¿Quiénes deben estar involucrados en el proceso de riesgo? La verdad es que a mí se me hace bastante bueno esto del proceso de riesgo, porque lo que está haciendo es como romper el cascarón en el que estaba el oficial de cumplimiento. Ya no puede solamente estar viendo la parte de los reportes, la parte de la cartera y cuestiones de esas, sino que ahora tiene que involucrarse con toda la empresa, porque al final de cuentas los expertos que conocen por dónde puede entrar el gol son los que están en la operación, son los que están en el día a día, son el de recursos humanos incluso, que está haciendo contrataciones, que sabe que de repente hay un filtro que no está correctamente ajustado. Entonces, ahora el oficial de cumplimiento tiene que hacerse amigo de todos ellos y tiene que entender de verdad cómo está funcionando la empresa para involucrarlos a ellos, que sepan, que sean conscientes de qué es lo que estamos haciendo aquí y que ellos, por su propia cuenta, vengan y le comunican al oficial de cumplimiento, aquí está el riesgo, aquí también y aquí también.
De hecho, en los comités de expertos, que son lo que recomendamos para cuando se están estableciendo los eventos de riesgo, sobre todo, tienen que estar involucrados la parte de los ejecutivos, por lo menos los ejecutivos de cuentas, los promotores, la parte de recursos humanos, obviamente administración y finanzas, y la operativa, el apartado operativo. Entonces, y alguien de nivel dirección. Obviamente, cuando lleven a cabo sus sesiones de expertos, siempre debe de haber un moderador, que en este caso puede ser el oficial de cumplimiento, y lo recomendable es que dejen al director general que hable hasta el final, ¿no? Si tienen una pregunta, la van contestando todos y hasta el final al director, porque si no, pasa que muchas veces contesta primero el director porque es el jefe, y luego ya él dijo que era verde y todo el mundo dice, sí, es verde, ¿no? Bien verde. Entonces, siempre déjenlo al último y creen este ambiente de confianza. Por eso es importante que también puedan explicar qué es lo que se va a hacer. No se trata de criticar las funciones o la forma en que están haciendo cada área su trabajo. Se trata simplemente de identificar cuáles son esos riesgos. Vale. Entonces, vamos a la siguiente. Todavía no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Seguimos aquí en el chat. Seguimos, así es. ¿Por qué llevar una valoración en lugar de una actualización de nuestra metodología de evaluación de riesgos? Ahí también hicimos un pequeño spoiler, pero como les decíamos, así va fluyendo esto y así lo vamos llevando. Ya ves, ya hasta terminamos. Sí, ya estamos terminando. Entonces, la diferencia entre una valoración y una actualización, como lo estuvimos viendo hace un momento, es que en una actualización solamente vamos a meter los datos nuevos, como estábamos diciendo hace rato. Sí, bueno, el ejemplo que dio María fue muy, muy bueno, de decir, si solamente tuviéramos a consideración la cartera y no los eventos de riesgo, entonces sería como si yo, para cuidar mi salud, solamente estuviera revisando en dónde vivo, en qué país, cómo está el clima, el ambiente externo. Sin embargo, no sé si yo tengo alergias o si estoy enfermo de algo. Te la pasas de fiesta en fiesta. Ajá. No duermes bien. No duermo nada. Cuestiones de ese tipo. Entonces, es cierto, es un chico muy sano. Así no se vayan a crear una mala imagen. Sí. Entonces, es bueno considerar la parte de la cartera y la parte de eventos de riesgo para tener el entorno completo, la parte de lo que es donde nos estamos involucrando y la parte de lo que somos nosotros con estos eventos. Entonces, cuando hacemos la valoración, si solamente actualizamos el contenido de la cartera sin miramientos, que eso sería una actualización de una metodología, nos estamos perdiendo que a lo mejor en el ejemplo de mi cuidado personal, tal vez ahora tengo una nueva enfermedad o a lo mejor bajé de peso y ya no tengo que estarme cuidando de comer tanta grasa ni cosas así o cuestiones de este tipo. Por eso es que tiene que ser una valoración completa. Sí, de las 3 fases, de la forma en que identifiqué, la forma en que medí y la forma en que estoy implementando mis mitigantes. ¿Sí? Exactamente. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, ya los dormimos. No es cierto. ¿No? Más bien ya los abrumamos. ¿Tenemos? También ese es otro spoiler. Vaya, esta presentación estuvo llena de spoilers. Sí. Va. ¿Qué documentos adicionales pueden ayudarme a elaborar mi metodología de evaluación de riesgos? Para no quedarnos solamente con lo que nos dice la autoridad, tenemos el que mencionó Mari, que es bastante bueno, la verdad es muy recomendable, y que de hecho en el taller, si se animan a venir con nosotros, vamos a estar viendo ya cómo lo aplicamos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver nuestra receta, la que utilizamos aquí en GMC y que utilizamos ARLAF, obviamente. La parte del ISO 31000 para el tema de riesgos, también me parece que ese es muy general, sin embargo, hay algunas cosas que nosotros podemos ir tomando para poder aplicarlas en nuestra metodología. Y obviamente no dejar de lado las 40 recomendaciones de Gafi, que obviamente en su recomendación 1, para los que ya hicieron su examen de certificación y ya pasaron por este tormento, en su recomendación 1 abre el tema con la parte de riesgos y en las recomendaciones subsecuentes dice, recomendación 10, no sé, identificación. Tienes que hacer esto, identificar a tu cliente en tal y tal cosa y recuerda que tienes que aplicar tu enfoque basado en riesgos para poder hacer la actualización y poder ver qué más tienes que identificar, etcétera, etcétera, y no quedarte nada más con lo que está escrito en esta recomendación. Entonces, ese también es leer las 40 recomendaciones es un ejercicio muy saludable porque nos va abriendo más el panorama. Que de hecho nuestra metodología es una combinación de todos estos documentos, tanto de las disposiciones, la guía, SARLAF, el ISO 31000,
Y todo eso lo hemos plasmado, además del informe, del documento que se debe presentar a Consejo, también en diferentes archivos de Excel, donde ustedes pueden ir capturando la información real de su entidad, de su metodología, y que puedan salir ya con estas mediciones de su nuevo riesgo inherente, su nuevo riesgo residual, etcétera. Entonces, ese es bastante práctico, y la idea es que se lo apliquen directamente a su metodología. Y también, además, está el documento de Sarlaft, que ustedes lo pueden buscar en la guía propiamente publicada en Colombia, pero hay un libro también muy interesante que así se llama, Sarlaft, y lo pueden, para los que son amantes de Amazon como yo, en Kindle también lo pueden conseguir, y pues es un librazo ahí tremendo de toda la metodología, donde están incluyendo todas estas mediciones. Todo eso nosotros ya nos fuimos. La imagen está congelada desde hace unos minutos. Ups. ¿Todos tienen el mismo problema? Sí. ¿No? Nada más Alma Rosa no nos ve, o nadie nos está viendo. O por eso ya no están participando. Por eso ya no preguntaban cosas. Sí, tenemos 10 minutos sin 10 minutos, nada. Sí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? ¿Sí se oye? Vale. Que si puedes verificar su conexión de internet. Sí, conectado por cable estaría perfecto. Ok. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Sarlaft, entonces, el libro que lo encuentran en Amazon, y en el Kindle lo pueden leer de manera digital, pero todo ese librazo está resumido en todos los archivos que ya les vamos a presentar en el taller. De todas maneras, está muy interesante que le echen un ojo, les va a dar mucha idea, porque desafortunadamente no hay mucho escrito al respecto, específicamente para el tema de metodología y de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hay mucho, hay COSO, etcétera, pero específicamente para este tema no hay mucho escrito. Sí, y también la parte de Basilea, de un enfoque más internacional de riesgos, también lo pueden estar consultando. Sí, por supuesto, todos los documentos de Basilea de respecto y de Gafi, del enfoque basado en riesgos. Perfecto. Y bueno, ya a método de conclusión, esto es lo que queríamos transmitirles desde el principio. Esto es lo que más me gusta. Preguntan en Facebook, ¿cuál es el autor del libro? Ahorita les digo. Sí, ahorita les digo. Bueno, entonces, la conclusión de esto... mira, ya se los están pasando aquí en Amazon. Ay, qué veloces son. Sí, me sorprende. Bueno. Alberto Lozano. ¿Alberto Lozano? Alberto Lozano, entonces, también en redes y también aquí en presencial. El enfoque basado en riesgo es un pilar fundamental de cumplimiento. Ya no solamente es un agregado. Creo que eso es lo principal que debemos de cambiar en estos momentos. Espero que haya servido esta presentación para hacer eso, de que no tiene que ser el 2 bis, el agregado, el anexado. Hay que dejar de verlo así como que, se nos olvidó y lo metemos al final, sino que de verdad, váyanse las 40 recomendaciones y vean la importancia que le dan. Es como que la raíz de todo, de decir, bueno, vale, si tengo un riesgo de que laven dinero o haya financiamiento al terrorismo en mi país, en mi entidad, a mí como persona, etcétera, etcétera. Pero no puedo solamente ir a ciegas aplicando todo como me lo indican, como lo han hecho en otros lugares, que a lo mejor a ellos sí les sirve y no tiene por qué funcionarnos obligatoriamente a nosotros. Entonces, hay que ver este enfoque basado en riesgos como un pilar. Decir, cada vez que vayamos a tomar una decisión de cumplimiento, a explicar una especie de análisis de riesgos, tal vez muy sencillo, muy rápido, pero sí decir, bueno, esto sí nos va a impactar muchísimo, esto no, esto a lo mejor debería dejarlo un poco más laxo, pero esto aquí me tengo que enfocar muchísimo, empezar a tener criterio, porque el enfoque basado en riesgos, nos enfoca mucho a eso, a tener criterio en lo que estamos haciendo en cumplimiento. Sí, definitivamente, David, creo que también es una herramienta muy poderosa para posicionar al oficial de cumplimiento dentro de las entidades. Seguramente si ustedes hablan con cualquiera de sus compañeros oficiales y demás, el común denominador es que la alta dirección, háblale en dinero, si no, no te va a entender. Idioma dinero. Y háblale en idioma dinero, cuánto ganas o cuánto pierdes o cuánto te cuesta. Entonces, el llevar a cabo esta metodología te permite ponerle también pesos y centavos a los riesgos a los que estás expuesto.
te permite ponerle pesos y centavos también a los mitigantes. ¿Qué valor tienen esos mitigantes? Cuando tú logras traducir esto a dinero, es mucho más fácil captar la atención de la alta dirección. Y cuando la captas, es mucho más fácil conseguir su apoyo. También el seguimiento de toda esta implementación de mitigantes de manera frecuente a través de las actas de dictaminación o las actas de sesión de cumplimiento les permite estar mostrando su trabajo y el estarle diciendo, no se trata simplemente de tener un manual ahí guardado, es que tengo que estar llevando a cabo todo esto para poder minimizar este riesgo. Entonces, no solamente creo yo que es un ganar-ganar para la empresa, al estar blindada, al estar más protegida, sino también para el propio oficial de cumplimiento es una herramienta muy buena para que puedan ver de qué se trata su trabajo y cuánto representa en dinero, cuánto están mitigando, cuánto dinero está en manos de un adecuado cumplimiento. Y eso puede hacer que funcione muy bien. No sé si quede por aquí otra pregunta en el tintero, si hayamos cumplido sus expectativas o con qué se quedaron ganas. Recuerden, aquí lo más importante es escucharlos y si no fue en esta, haremos otra jornada y otra. La verdad es que me la he pasado muy bien ahorita con Mari. Sí, nosotros aquí platicamos muy a gusto. Con mucho gusto nos volvemos a ver. Sí, pero por lo pronto nos vemos el próximo 28 para hablar de la guía para financiamiento al terrorismo y ojalá podamos tener el gusto de tenerlos también en el taller del 2 al 6 de septiembre y si no, a ver qué otra cosa se nos ocurre, pero es un gusto poder platicar con todos ustedes. Si no hay otra pregunta, por el momento nos despedimos. David Gutiérrez, Maribel Vázquez. Ha sido un placer estar con ustedes y aquí a todas mis compañeras que también nos están apoyando. Super Renata, Moni, Monse se acaba de integrar con nosotros, que están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Que tengan muy buen provecho y que tengan una excelente mitad de semana. Gracias. Provecho. Hasta luego. Gracias, María. Gracias, David. Tus abrazos a la distancia.